Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Sean mis primeras palabras para expresar la más sincera felicitación al licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona por resultar presidente electo en el proceso del 5 de julio, que puso fin a un verdadero y muy traumático parto que venía ensombrecido y presagioso desde las tormentas de fraude de octubre, pasando por el descalabro de febrero, complicado con la pandemia, el confinamiento de esta, las limitaciones de los partidos y candidatos a hacer una campaña real y efectiva. Y naturalmente se sembraron con signos muy alarmantes los indicios de que el gobierno estaba obrando de mala fe y que perseguía fines más desastrosos que los que ya había obtenido en octubre. Imponer a su candidato, a su hombre de paja, como se le llama en el argot jurídico, a su pantalla, para llevar a cabo una reelección en la persona de otro. La idea es que las elecciones del 5 de julio resultaron normales, considerablemente normales. Yo había pronosticado que el 5 de julio podría ser una de dos cosas: o un día de infamia, si se imponía el abuso y el fraude, o un día de gloria, si las elecciones pasaban en forma satisfactoria. Es decir, que tengo que reconocer que fue de gloria. No de la Junta Central Electoral, desde luego, porque sus fallas permanecerán indelebles por mucho tiempo, sino por la decisión y el arrojo de un 50% de la población votante nuestra, que contra todos los presagios y todas las amenazas, veladas o abiertas, que desde el gobierno se hacía, tratando de recrecer el temor y el miedo a la pandemia, ese 50% concurrió. Es decir, un 12% más que las elecciones de marzo, que esta apenas votó un 38%. Algo menos de la mitad de la población votante fue a votar. Y yo creo que en esta respuesta, para precisar bien mis posiciones, debo leer lo que escribí en la pregunta de hace 8 días, del miércoles pasado. Después que describía mis temores y explicaba, decía: vuelvo como siempre a cerrar esta entrega de la pregunta, cuestionándoles a los lectores. ¿Piensan ustedes que mis temores son infundados? ¿Creen ustedes que porque mi voz sea tan solitaria en medio de este tremedal de desvaríos, no tiene la fuerza suficiente para convencerles de esas posibilidades? Yo les aseguro que nunca en la vida he estado más interesado como ahora en equivocarme. Ojalá sea la gloria de elecciones pacíficas,
normales, provechosas, respetables, sanas, como corresponde a un Estado de derecho social y democrático. Dios sabrá de nuestra desventura si nos llega la infamia. ¿Y por qué no rogarle que nos llegue la gloria de la normalidad? Es decir, que estoy replanteando mi posición de los meses anteriores a lo que sería esta experiencia del 5 de julio. Ya en abril, cuando la pandemia estaba entrando y lucía que el asunto podía derribarnos y dañarnos en forma todavía más dura de lo que lo hizo, o lo ha venido haciendo, porque está en curso. Yo llegué hasta proponer el peligro del vacío de poder de agosto. Y decía, si el virus, el pequeño dragón chino, se decide a persistir y aprieta su programa de muertes y de contagio, es previsible que las elecciones se frustren en cualquier fecha antes de agosto. Y por eso se debe de ir diseñando desde el Estado y los sectores sociales, los distintos sectores que concurren a la gobernabilidad, para ir diseñando una especie de gobierno provisional. ¿Para qué? Porque ya se comenzaban a oír algunas de esas opiniones capciosas de que habría la posibilidad de que el poder continuara por la fuerza mayor de la pandemia. No, el se van, se consumó y gracias a Dios tenemos nuevo presidente que el 16 de agosto a las 10 de la mañana, con la gracia de Dios, recibiría en su pecho la banda presidencial y su hermoso escudo. Bien, mañana, es decir, hoy miércoles, aparecerá mi otra pregunta, bajo el título Dos hombres claves para el futuro inmediato. Es decir, ¿cuáles son las lecciones que nos dejan estas elecciones? Quiero felicitar sinceramente a Leonel Fernández, porque Leonel Fernández le acaba de hacer servicios eminentísimos a la patria. Ya lo venía haciendo desde la defensa a ultranza de la integridad constitucional, cuando se pretendía estuplarla nuevamente, pero veló por el Estado de Derecho y obró con mucha dignidad cuando fue ofendido y agredido por las maquinaciones fraudulentas y salió a formar su partido. Ese hombre le acaba de rendir un servicio inmenso a su país. Y yo digo que en una forma sorprendente su joven hija, definió su papel con una frase. Cuando dijo, papi, tú lo pusiste en el poder y ahora lo sacas del poder. Tú ganaste. Me hizo recordar aquella vez que Leonel Fernández en el 2000, a raíz de la derrota del candidato Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana de entonces, dijo, perdimos porque olvidamos por qué ganamos. Cualquier parecido
como se dice en las películas, con otra situación sería pura coincidencia. Lo cierto es que él tiene ahora tareas, por eso le llamo clave al futuro, tareas muy sensitivas en el orden político. En esa pregunta de hoy, miércoles, yo describo mi lema, el lema que le he propuesto al partido de la Fuerza del Pueblo. Voz vuelve, pero verde. Eso significa mucho. Eso significa esta nueva organización política recién nacida como está, de meses, de 9 o 10 meses. Tiene a su cargo recuperarlo, hacerlo regresar en la memoria de las juventudes y ofrecerle la cátedra incesante de su ideario por la ética, por la voluntad de servicio, por el patriotismo. Porque evidentemente lo que queda del partido que soñara aquel prócer de la República, Juan Bosch, lo que ha quedado es un esqueleto que ahora al salir del poder los que mandan y tuvieron todos los recursos inimaginables de todo género, va a enflaquecer aún más. Porque las bases empleadas evidentemente ya tienen un juicio acerca de quién fue responsable de su derrota. ¿Cuál fue el caudal de odio y rencores que pudo arrasar con la unidad de ese partido? Y lo dice alguien que luchó hace 5 años, del 12 al 15, en una forma sistemática y asediante por esa unidad, pensando en el país. No, se impusieron las cobardías, las ambiciones. Y les voy a decir, por poco se le da su plan de ahora, porque lo tenían. Su plan A consistía en esto: forzar la abstención lo más que se pudiera. Entonces, con un universo votante menor, trabajar en el soborno, en las dádivas, en el dinero. Y claro, menos votantes, les resultaba más fácil maniobrar. Pero maniobrar, ellos decían, para ganar en primera vuelta. Llegó a decir el presidente Medina en su discurso a puerta cerrada, el discurso de los señoritos, como llamar a sus compañeros. Y le decía, hay que defender el voto a riesgo de la vida. Bueno, una arenga que preocupó mucho porque era un presidente que estaba hablando, que parece que se le había olvidado su condición de presidente y bajó a una condición de un dirigente barrial en una campaña, sin darle valor a su propia palabra y en la capacidad de exaltación y de rebeldía que podía traer eso. Pero la idea no era ganar en primera vuelta, como decían, sino bajar a Luis del 50, tomar el segundo y entonces el 27 de julio utilizar todos sus métodos tortuosos para arrancar el poder con sus malas artes. No se le dio. Y yo siempre le dije a mis hijos y a mis amigos, ellos están contando con que el pueblo se va a meter debajo de la cama. Y una parte importante del pueblo se va a levantar y va a salir a votar con su mascarilla y sus temores. Pero lo hará.
porque en realidad se había desarrollado con justicia un sentimiento de desprecio y hostilidad al desgobierno, a todos los errores y todas las barbaridades que en el último año, que fue el que tuvo más, a medida que se acercaba el general Almanaque trabajando, recuerden ustedes, el general Almanaque, se fueron empavorizando y la verdad que pusieron al país a angustias y a expresiones vergonzosas. Ustedes recuerdan lo de febrero. Ustedes no recuerdan un procurador general de la República y un ministerio público organizando un proceso criminal contra Luis Abinader y un coronel de su escolta y un técnico de Claro. Ustedes no recuerdan eso. La OEA, en el papel de febrero, hay que reconocerlo, le hizo un bien considerable al país. Porque al desmontarle el voto electrónico, la farsa del voto electrónico, calificar el engaño de ese software hecho ahí, un software de patio, que según me dicen, esa experiencia costó sobre $20,000. 20 millones, por Dios, 20 millones de dólares. Que a un 60 serían ¿cuánto? 1.200 millones de pesos. La OEA ayudó al ir al voto documental. El problema era entonces dislocar. Lo vimos en el voto en el extranjero. Claro, con la excusa muy favorable de que había estados que estaban renuentes, estados amigos, por el problema de la pandemia. Pero se dieron situaciones hasta cómicas. Dominicanos de Chile mandados a votar en Panamá. No sabemos, yo no lo sé, cómo fue la votación en el exterior. Cómo se pudo disminuir el voto del exterior, que mayoritariamente era adverso al gobierno. De manera que la posición mía hoy es que Leonel Fernández, hay que reconocerlo, con esa serenidad y esa humildad de siempre y esa decencia, concurrió y siempre lo dijo: no piensen en victoria en primera vuelta nunca. Un partido dividido, nosotros somos otro partido, pero provenimos de allá. Lo que podríamos ganar la segunda vuelta. Y ahí prepararnos para competir. Él con la esperanza de que en una segunda vuelta el flujo del seguimiento de su partido, de su anterior partido, iría a guarecerse en su liderato. Hay que felicitarlo, fue excelente, ha sido excelente su papel. Pero yo digo aquí, en la pregunta, que es un hombre clave en el futuro inmediato. ¿En qué consiste esa expresión? ¿Qué quiero yo decir con eso? Que tiene que seguir el diseño del desarrollo de la fuerza del pueblo. Con el mismo espíritu y el mismo coraje moral que lo hiciera don Juan con el Partido de la Liberación Dominicana en el año 73. Ustedes saben cuál fue la votación de don Juan y el PLD en su primera prueba electoral. Ustedes tienen una idea, sobre todo los jóvenes. Por Dios, en 1978, estoy hablando de 42 años, don Juan había fundado el PLD. Y por la edad en que lo hacía, que ya estaba bastante avanzada, sus enemigos y la gente que le despreció y le persiguió siempre le decían que estaba chiflado. Eso era una chifladura. En él eso era un sueño
grande para su país, un partido que fuera diferente a todo lo que había tenido como partido político, incluyendo el que él había fundado, el otro, que venía del año 1939, creo. Don Juan salió, pero no le he dicho la votación a los jóvenes. 17,000 votos. 1978. 17,000 votos. Y fue el hazme-reír. Esos grupos terribles y perversos que han estado en todas las tramas peores. Incluso los que lo habían derrocado en aquella prueba del 25 de septiembre, prueba luctuosa del golpe de Estado. Y se rieron de él. En las otras elecciones sacó el doble. En las otras 82 ya era, no, lo multiplicó por 10, 170,000. Y fue subiendo, 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 hasta que el 96, el 90 incluso, ya era un partido formidable. Y se tuvo la impresión generalizada de que había ganado las elecciones, aunque todavía no tenía el grado de organización territorial que alcanzara luego. Y yo lo sé porque me llamó después de su derrota y me dijo: Vinicio, tú sabes que me robaron las elecciones. ¿Tú te atreverías a defender al partido? Yo había defendido el reformismo en el 78. Esto es en el 90. Yo le digo: sí, don Juan, ¿cómo no? Con una condición. Tenemos que contar todos los votos de las actas de las mesas. Si nos da un voto por encima de las actas de la mesa, impugnamos. Me dijo: es razonable. Se hicieron esfuerzo. El cuadro, bueno, yo recuerdo que Leonel Fernández estaba jovencito. Y nos juntamos en el Canal 9, en un gordo de la semana, él y Lío Cadet, y no sé cuál otro que andaba. Y la realidad fue que no tenían la organización, pero la idea que se tuvo fue que ganó las elecciones y que lo habían sacrificado. Don Juan era un espíritu. Fue en el 94. Ya con una edad muy avanzada, muy avanzada. Habíamos pactado en el 93. Y yo fui candidato a senador del gran Distrito Nacional de entonces, del Partido de la Liberación Dominicana. A los jóvenes es que le estoy hablando. Entonces, la obligación de Leonel ahora consistirá en, si él va a ser, y yo lo creo, el arquitecto de ese nuevo partido político, dándole una preferencia rígida, si se quiere, exigente a las juventudes y tratando de cuidarlo de tal modo que no lo envenenen, ni lo pudran, ni lo dañen con esas obsesiones de la masificación, que le ocurrió en gran medida al partido precedente, que ahora hay gente que le quiere cambiar el sentido a su sigla, a su lema, a su designación, PLD, Partido de Liberación Dominicana. Ahora se le quiere llamar Partido de la Liquidación Dominicana. Otros van muy lejos incluso y lo ofenden, lo agreden y le llaman Pelebrex. Hasta ahí, hasta esos niveles de cloaca lo degradaron. Para Leonel esa será una tarea, yo digo que 1000 veces más importante, y es muy importante la que él se impuso cuando salió con su fundación, que no es propia sino pública. Pero él la fundó y gracias a sus relaciones y a la contribución de amigos,
ha hecho un centro cultural de primer orden. Vienen conferencistas de todo el mundo, becas. El partido ahora es más importante. El partido de la fuerza del pueblo, el Partido Verde. Rescaten a Bosch, reclámenlo, llévenlo de nuevo con su ideario luminoso y formen juventudes que la República las va a necesitar. El otro hombre clave es el presidente electo, joven, hijo de un hombre que fue un modelo de probidad, de bonomía, un hombre excepcionalmente bondadoso y limpio. Yo fui su amigo de muchos años, durante muchos años. Y eso ata, según digo en la pregunta de hoy, eso ata, eso amarra. El padre, él incluso cuando dio las gracias, aludía a su padre muerto, que no lo llegó a ver presidente. Ahora bien, a él le digo, joven, los retos que usted tiene por delante son severos. Todo cuanto venga de sus condiciones humanas y personales, hay una sobreseguridad en la población, que no hay peligro. Que usted tiene una vocación de servicio y una honestidad básica reconocida y que es inobjetable. Bueno, y lo probó la votación, pero tiene que cuidarse de las compañías. En la hora de comenzar a gobernar va a necesitar un entorno y va a necesitar un vecindario de servidores de alta calificación, como deberían de ser, para poderle ayudar en el manejo de estas crisis escabrosas, casi letales, que están y ya previstas las derivaciones en la economía, de tal modo que se dice que hará más daño el trastorno económico que el que hiciera el sanitario del virus mismo. Luchar con esa tripulación de 2000-2004 al lado, cercano, sobre todo acercarlo a los lugares del puente de mando, de la toma de decisiones, tiene sus peligros. Por un problema de antecedentes, dirían los abogados, un problema de jurisprudencia. Con una jurisprudencia es notable y buena, brillante, magnífico, guía por fallos que guían por décadas. Cuando es pésima, cuando es un error de una corte de nivel supremo, entonces le llaman la pésima jurisprudencia. Y termina por dañar y arruinar y producir estragos en la aprobación pública, porque se va a manejar en un contexto de crisis. Habrá problemas de los empleos informales, del propio empleo de empresas, trabajo de construcción, etc. Habrá parálisis, dificultades graves, que son muy delicadas porque consistan mucho el ánimo airado y rebelde del público en un momento dado. Algo que turbaría la paz, que es lo más sagrado que debemos de conservar a todo trance. Yo digo, si estos dos hombres obran hacia futuro, uno desde el poder, otro desde la oposición, la República ganó ayer. Se ganó dos hombres clave. Y claro, eso implica la segregación de una escoria que usó el poder en una forma vergonzosa para el enriquecimiento
y para producir todos los traumas que produjeron en grave daño del país. Luis Abinader, esa es su responsabilidad. Confiamos en que usted logre progresos en eso. Leonel Fernández, esa es su responsabilidad. Confiamos en que usted se consagrará al desarrollo de esa joya, que recién nacido, muy recién nacido, hizo lo correcto. Le dio albergue a una votación de calidad baja, un 8, un 9%. ¿Cuántos serían los 16,000 votos de don Juan en sus primeras elecciones con el PLD? ¿Qué porcentaje sería de aquellos votos de 1,000,000 y de cientos de miles? A esos lideratos no se les puede tratar de burlar y hacerle chistes groseros. Esos lideratos están por encima de las vicisitudes de esa forma tormentosa en que se presentan los trastornos de la política, de la lucha esta de poder. Por eso creo que la respuesta, que hoy es la última como respuesta electoral, porque ya a partir del fin de semana irá tomando su nueva normalidad antes de que llegue la fase 3, que parece que va a dilatar algo, y no sé, no confío en las estadísticas de este gobierno, porque estuve viendo que ciertamente en otras partes del mundo el rebrote es real, pero entre nosotros como que se disparó mucho en el umbral de las elecciones del 5. Teníamos 500 y tantos muertos y por poco llegamos a 1,000 en 2 semanas. No me gustó. Pero de todos modos es un trastorno que tampoco uno puede desconocer su letalidad y los peligros que encierra, desconocer eso y descuidar la salud y resistir las posibilidades de contagio. De manera que esa es básicamente la reacción nuestra, la mía desde la respuesta. Claro, nosotros tenemos como Fuerza Nacional Progresista que ver en qué medida todavía no están los resultados de las diputaciones al momento que grabamos. No sabemos si entre los candidatos nuestros alguno ha sido electo, no lo sabemos. Al menos yo no lo sé. Y la votación de mi hijo Vinicio fue excelente, tal como él me había dicho y lo esperaba. Él me dijo, yo creo que el voto mío irá parejo con la votación de Leonel. ¿Cómo fue el de su adversaria, la doctora Raful? 51% el voto de Luis. Si Leonel hubiese obtenido una votación más alta en el distrito, la votación más alta hubiese sido de Vinicio. Pero él estaba muy bien organizado, y me lo dijo desde siempre y lo decía desde siempre. Yo estoy participando, pero eso de ganar es imposible con el proceso de división. Y todo va a depender de si Leonel va a dar la sorpresa mundial de una primera prueba, 9 meses de un partido recién nacido, obtener una votación alta, sorprendente. Porque el otro se sabe que estaba cobijado en una catarata de recursos hediondos de todo tipo. Miles de millones de pesos se tomaron para eso que se consideraba parte, yo al menos lo entendí que era parte de una maniobra mayor para conservar el poder a como diera lugar. Un amigo que me llamó por teléfono me dijo, hubo llamada, ¿cómo va a ser? Sí, de esta no se supo como la de Pompeu.
pero hubo llamadas, no sé si de Pompeo, pero hubo llamadas grandes del norte. Parece que el norte tenía la idea de que el desorden estaba en curso. El caos posible para el 27. Y de algún modo, sin que trascendiera, amonestó a los señores del poder. Esas son de las cosas que, como decía José Martí, cosas que se ven y cosas que no se ven. Suerte que se precipitó felicitar al presidente. Leonel le ganó en el tiempo. El Leonel es natural. Leonel incluso había llegado a acuerdos con Luis interesantísimos para conservar entre los dos el control del Senado, pensando en la peligrosidad de los grupos de poder. Así que ya entre ellos, creo oí decir que en un Twitter de Luis, que le agradecía al presidente Medina y al presidente Fernández, le dio un Twitter especial al presidente Fernández, que no conozco su texto, pero según me dijeron, muy auspicioso, porque decía algo como: en estos momentos de crisis tan graves, las capacidades de los países, como tenemos que unirnos frente al peligro común que tenemos. Magnífica posición. Es una manera de decir: hey, presidente, usted ha sido 3 veces presidente. Eso no es un rango cualquiera. Y esa capacidad inmensa que usted tiene, esa experiencia magnífica que usted tiene, está al servicio de la República mientras viva. Eso básicamente es ese mensaje. Yo voy a ver el Twitter, a ver qué es lo que le dice realmente el texto del Twitter cuando le agradece a Leonel, no a Danilo. Él le da las gracias a Danilo, pero a Leonel lo señala como: espérese, lo que yo voy a enfrentar no es sencillo. Vamos a necesitar mucho de los activos que tenemos y usted es uno. Bien pensado, bien pensado. Y es como una especie de fomento de la unidad nacional. Me lo está pasando mi nieto José de Jesús. Leonel Fernández, su amable felicitación. Agradezco al presidente Leonel Fernández su amable felicitación. La República Dominicana necesita de la experiencia y visión del liderazgo nacional para superar la crisis que hoy vivimos. Bien, felicito al presidente Abinader por ese paso gentil y evidentemente sincero. Al otro no le digo eso, le agradeció la felicitación y cosas, pero el otro estuvo jugando con la pandemia. Su grupo estaban utilizándolo. Bueno, en el discurso a puerta cerrada dijo, y yo lo oí, un periodista muy aguerrido, lo estaba pasando en YouTube. Él hablaba de que definitivamente se iban en primera vuelta. Y con eso él tenía esa fuerza y que ganarían esa primera vuelta. Y los señoritos, y bueno, esto quería al principio. Lo que indica que no estaba realmente obrando como jefe de Estado, que fue su error inmenso y el de su grupo. Porque ni siquiera la pandemia, porque él decía, Gonzalo no puede tener esos puntos bajos que le dan porque todo nos ha favorecido, todo lo que ha ocurrido después de su elección como candidato ha sido en favor nuestro, incluyendo la pandemia, que era una buena ocasión incluso para hacer horrores en la inversión y el gasto loco ese de designios electorales peligrosos. De manera que la idea es que nosotros como Fuerza Nacional Progresista estamos contentos, estamos satisfechos. Hemos pasado experiencias de todo tipo. Incluso yo recuerdo en las 2 oportunidades que yo fui candidato a la presidencia. Primero fueron 7,000 y tanto y después 8,000 y tantos. Y yo no me deprimí. Naturalmente, estaban los colosos en la lucha.
los colosos de la política nacional. El presidente Balaguer, el doctor Peña Gómez, don Juan. Es decir, que yo no era un peso pesado, pero tenía mensaje, tenía causa, la causa social agraria, la justicia social. En ese programa social agrario en que yo participé encontré los mejores hombres que estuvieron en el origen del partido, muchos de ellos desgraciadamente, bueno, desaparecidos ya. Porque hoy cumplimos 40 años. No, ayer 6 cuando se graba. Hoy cuando se graba cumplimos 40 años. No pudimos ir al baluarte a rendir cuentas, como todos los años. Con la pandemia resultaba trabajoso convocar y traer dirigentes desde el interior. Ese es un acto casi exacto de la fuerza cada año, donde yo en los discursos que lo iniciaba siempre con una expresión de este es el único lugar donde no se puede mentir en la República. Se lo digo espiritualmente a los padres de la patria desde este programa. Estamos en el curso, en el proceso social y político dominicano, pendientes de servir, atento a los posibles percances y en condiciones de defenderla a ultranza en todo lo que puedan ser sus penurias y desventuras. Dos flancos peligrosos, presidente Abinader. Uno, el fallo 168 del Tribunal Constitucional no permita que lo toquen. Ese es el fallo más trascendental que se ha dictado aquí para organizar desde el 29 acá la nacionalidad. El artículo 18 de la Constitución es inconmovible. Pero ahí cerca, merodeando, andan unos moscardones que ya comenzaron a hablar de tocar eso. La República, ese es un flanco delicadísimo. Es exacto coger el plan de regularización y auditarlo. Porque costó lo indecible. Y ver en qué medida se maleó la nacionalidad dominicana. ¿Cuántos falsos dominicanos andan por ahí circulando, hijos de crímenes de falsedad? De un gobierno que prometiera en La Habana un respeto absoluto a ese fallo. Y que después, en Juan Dolio, el primer ministro, se encargó de ridiculizarlo. Incluso fue tan lejos que llamó la independencia como una especie de obra artificiosa de élites. Juan Pablo Duarte, María Trinidad Sánchez, Francisco Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, todos los trinitarios. Y que ellos traerían la patria, esa era una patria de muertos. Y que ellos iban a encarnar la patria de vivos. Yo creo que sí. Pero vivos en el peor sentido de la palabra. Taimanos o audaces. Vivos. Que han participado en depredaciones de la República. De muchas cosas valiosas. El otro flanco al presidente Abinader que yo quiero advertirle es el gravísimo trastorno del crimen organizado. Logró avances a partir del 2000 que no se podían sospechar en la década de los 90. Aprovecharon el vacío de la protutela logística de Estados Unidos en el Caribe, que había sufrido la bestialidad del ataque del 9/11 con las Torres Gemelas y el Pentágono. Se había ido a la guerra de Irak, a sus guerras. Se olvidó del Caribe.
invirtió mucho en el Plan Colombia y la iniciativa Mérida para establecer un eje de control central del tráfico. Pero esos años se vació el tráfico grueso hacia el Caribe y nosotros hemos sido víctimas de eso. Al presidente Abinader yo le digo, no descuide eso. Sé que es de difícil enfoque y de muy trabajoso poderlo combatir porque ha progresado demasiado. Está en los poderes públicos, está en la economía, incluso la lícita está hibridada ahí, en unos grises siniestros que se han establecido. Muy peligrosa, pero hay que trabajar sobre eso. Hay que tratar de irle limpiando al país el camino de esos abrojos, porque eso se llega a consumar y cuando venimos a ver, nos terminan convirtiendo en un narcoestado, con todas las circunstancias de descalabro previsible que eso puede entrañar hacia futuro. Esos dos flancos son de atención privilegiada. Crimen organizado, problema de la seguridad pública. Pero el crimen organizado, que de esa colmena del crimen es su abeja reina, es la que en el fondo dirige hasta las operaciones de las minibandas. Alguien me decía, con desaliento, que los puntos de drogas, miles de puntos de droga, han pasado a ser comité de base del narco. En los barrios y en las partes marginales más deprimidas, más vulnerables, esos puntos de drogas tienen una influencia decisiva, dominante en la preferencia electoral. Para que se den premio de alguien o se prive a ese alguien del voto. Un amigo profundo que estudia el fenómeno y lo conoce bien me decía, eso ha llegado a términos que nos puede dar sorpresas inmensas al final, cuando se pase en balance, que han de venir, porque es una desgracia inmensa. Y nosotros estamos en el centro del Caribe, pegado a la tercera frontera, que es Puerto Rico, de Estados Unidos. Y viene ahora todo lo que es tensiones y turbulencias previsibles derivadas de un conflicto mundial. Es decir, hoy decía la prensa china del Partido Comunista que ellos tenían sus barcos con los misiles especiales para hundir portaaviones. Andaban 4 de los portaaviones mayores de Estados Unidos en el estrecho de Taiwán y en los mares del Pacífico, Índico, por allá, con sus flotas respectivas. Ese problema de allá va a reflejar aquí, porque están las tensiones de la guerra de comercio, que es la más ominosa, que es la que más puede desencadenar horrores. Es decir, que manejar este país con esa maraña de crisis sanitaria, económica, criminosa, no es una tarea sencilla. No es una tarea sencilla. Yo le aconsejaría al presidente Abinader que de algún modo le haga saber a los amigos norteamericanos que su protutela en el Caribe para el combate a las drogas tiene que intensificarse, que no ha reaparecido plenamente, aunque ahora con motivo de los trastornos de Venezuela y el bloqueo de Venezuela, se ha comenzado a sentir. Es decir, lo que tenemos no es sencillo, pero tenemos la ilusión, el derecho a la ilusión,
de este hombre joven en el poder, que se puede lucir, puede alcanzar, dar pasos de logro. Tiene su oportunidad, se le ha dado la vida. Y la gracia de Dios le ampare y le acompañe para que lo aleje de los errores y de las malas compañías que son desastrosas. Se podría inspirar en la experiencia de sus vencidos. Una compañía no es necesariamente un mafioso, no. Compañías más perversas y más venenosas de otra índole, que van el oportunismo y merodean alrededor del poder, y cuando usted viene a ver son zares, islas de poder. Evítelo, enfréntelo, que tiene mucho por venir. Actitudes de ese género, que son males estratégicos, males mayores, que es un tipo de leucemia que corroe y daña las instituciones y disuelve y descompone el orden social. Una especie de pandemia, no de pandemia, no, de endemia, de un quehacer político comprometido gravemente en esos pactos implícitos, de los cuales no anda lejos una parte del sector privado. Y se acostumbró bastante a hibridarse. Lo digo con conocimiento de causa, porque los tengo en libros importantes, reseñados. La presencia de las grandes mafias de droga de Europa, especialmente Nápoles y Langreta, que están aquí, sin contar los carteles de México y Colombia, que no han desperdiciado la oportunidad de nuestra situación geográfica como desgracia. Bien, estamos ya para salir en la respuesta el próximo fin de semana. No creo que la podamos hacer desde la oficina y su escenario habitual de siempre, pero aquí, como dije, me siento cómodo en la casa, junto a los míos, y claro, miren qué compañía. Él es mi pastor, nada me falta. Él es mi guía. Creo que por eso he podido vivir tanto y sobrevivir, por su gracia. El próximo fin de semana estaremos en la entrega de una nueva respuesta.